Buenas tardes, una vez más. Aquí estamos reunidos para poder estudiar y compartir un poco de las enseñanzas de siempre de nuestra profesora Ninoska, que tiene a bien ahora tomar un tema importante, el trabajo colaborativo. Es importante el trabajo colaborativo en estas metodologías ABP. Pero para poder empezar, como siempre, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de aprender. Queremos suplicarte, Señor, tu compañía, tu permiso para poder entender y comprender las enseñanzas vertidas en el día de hoy. Que tu Espíritu Santo pueda ser derramado sobre cada uno de nosotros, en especial de nuestra profesora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Buenas tardes, queridos maestros. Bienvenidos a una sesión más de este curso en el que estamos tratando, y digo realmente tratando de atender todos los aspectos que pueden estar relacionados a una metodología que, si bien no es nueva, sí aporta de manera significativa el desarrollo de las competencias. En las semanas anteriores hemos ido revisando desde el sustento teórico que puede tener la metodología ABP. Hemos pasado por los procesos que implica, la planificación del proyecto, la forma en que esta planificación puede ir incorporando diferentes áreas y diferentes competencias. Hemos visto la sesión anterior cómo se pueden ir estructurando las sesiones de tal manera que, atendiendo en cierta medida los procesos didácticos, atendiendo los desempeños que son obligación nuestra de atender, y atendiendo también las necesidades propias de nuestros estudiantes y las cuestiones que caminan alrededor de estas necesidades, ¿no? Los horarios, el orden de las actividades, la dinámica de las actividades. Podemos ir generando un proyecto que, sobre todas las cosas, lo dijimos en la primera sesión o en la segunda, sí necesita responder al currículo, sí necesita responder al interés de nuestros estudiantes y sí necesita tener alguna relación con la realidad y con el contexto para que el proyecto tenga autenticidad. Si recordamos este término, hablar de autenticidad significa hablar de que es un proyecto real, que no es imaginario, que no es un supuesto, que no es una simulación. Hemos ido caminando en estas semanas en el resumen que acabo de hacer y tenemos para hoy un paréntesis que lo hemos considerado, está dentro de la propuesta de este curso, porque una de los aspectos más relevantes de la metodología de proyectos tiene que ver con el trabajo colaborativo. Lo que vamos a conversar hoy no es un aporte de ABP, de aprendizaje basado en proyectos. Lo que vamos a conversar hoy tiene que ver y puede aplicarse en cualquier otra metodología, en cualquier área, dentro o fuera de un proyecto, pero sí espero que las ideas que vamos a vertir les sean útiles, sobre todo cuando trabajamos proyectos. Dicho de otra manera, yo puedo trabajar otro tipo de programación, unidades, sesiones organizadas en áreas, incluyendo el trabajo colaborativo. Eso puedo hacerlo. Pero yo no puedo trabajar proyectos excluyendo el trabajo colaborativo. Y alrededor de este concepto, trabajo colaborativo, hay una serie de tabúes, hay una serie de experiencias que seguramente traemos con nosotros. Hace unos minutos comentaba aquí en el set que una de las experiencias que más me marcaron respecto al trabajo en equipo tuvo que ver con un buen 0-0 que me gané porque la evaluación era grupal. Bien podría yo hacer la reflexión y decir eso fue injusto, pero a lo largo de la sesión voy a tratar de sustentar que un trabajo colaborativo bien organizado, bien planteado, efectivamente resulta favorecedor y por eso no deberíamos desprendernos de su práctica. Así que sin más antesala, yo quiero invitarles a poder comenzar con lo que tenemos previsto para hoy día. En primer lugar, trabajo colaborativo, trabajo cooperativo. ¿De qué estamos hablando? ¿Son los mismos conceptos?
vamos a ver qué nos dice la teoría y vamos a ver cuáles son las características más importantes que distingue a este tipo de trabajo o llamado también trabajo en equipo. Vamos con las diapositivas para poder revisar cuáles son los 3 elementos que constituyen, que se constituyen como claves desde el aspecto didáctico cuando yo quiero asegurar aprendizaje. Si me acompaña acá ok, tenemos ya la diapositiva. ¿Por qué trabajar en equipo? ¿No? Y quiero referirme a estos 3 elementos. No son los únicos, pero sí son 3 elementos que desde la didáctica requieren ser atendidos si queremos asegurar aprendizaje. El primero, que nos es muy conocido, nos es común, es imprescindible, es cierto, tiene que ver con el dominio disciplinar que tiene el profesor acerca de lo que está enseñando. Si yo voy a enseñar matemática, tengo que saber matemática, si no va a estar muy complicado que la pueda enseñar. Y lo mismo en cualquier otra área disciplinar. El manejo disciplinar es fundamental. Otro aspecto fundamental es el aspecto metodológico. Cómo, siendo profesor y teniendo conocimiento de la disciplina, voy a generar estrategias, técnicas, métodos, voy a utilizar recursos que en su conjunto, en la forma en que yo los voy a movilizar, deben asegurar, eso es lo que pretendemos, aprendizaje en los estudiantes. Pero lo tercero tiene que ver con un aspecto que no necesariamente se aborda con el mismo interés. Veamos de qué estamos hablando. Acá tenemos el dominio disciplinar, la metodología, y lo he colocado en otro color, las interacciones. Hay muchos estudios que sustentan, el que nosotros conocemos más es el aprendizaje social de Vygotsky. Vygotsky señala y asevera, a diferencia de Piaget, de que el aprendizaje no solamente se logra, no solamente se construye con la experiencia directa. Vygotsky dice de que hay un proceso mental complejo cada vez que nosotros vamos a construir un nuevo significado en nuestra corteza cerebral. Y ese proceso de construcción pasa por 2 niveles. Un nivel intermental, que significa que si estamos aprendiendo algo o estamos hablando de algo, vamos a suponer sismos. Ese es el concepto del que se está conversando en una mesa, tomando un refresco a la hora del break o en la clase, no importa dónde. Cuando un concepto empieza a discutirse, hay una creación de significado intermental. Es decir, todos sabemos algo acerca de ese concepto, pero no todos sabemos lo mismo y no todos lo conocemos en el mismo nivel. En la medida que el concepto es revisado, es discutido, escucho, comparo, contrasto, ese conocimiento intermental va a generar un segundo proceso que es el intramental. Es decir, este conocimiento básico que yo tenía se va a nutrir en función a ese significado que era compartido. Y mi nivel de conocimiento después de esa experiencia nunca va a ser el mismo, nunca va a ser igual al que yo tenía antes de la conversación. Esta parte, este aspecto que Vygotsky detalla con mucha amplitud, cuando él habla de la importancia del lenguaje en la construcción de interacciones, sustenta de una manera clara, de una manera contundente, la importancia que tienen las interacciones dentro de una clase. Y cuando hablamos de interacciones, no solamente estamos refiriéndonos al trabajo en equipo, al formal. El trabajo informal, la calidad de diálogo que se teje entre el profesor y los estudiantes, entre el profesor y un estudiante, entre los estudiantes en la necesidad de poder atender alguna consulta, todas esas interacciones potencian el aprendizaje. Hay muchos estudios que lo sustentan. Honrubia es uno de los autores. Si usted desea profundizar, vamos a googlear juntos. Busque a Honrubia, tiene muchos títulos relacionados al trabajo
social, al aprendizaje social y a la validez y el impacto que esto tiene en el aprendizaje. Ahora, no todo es un equipo, no todo es trabajo colaborativo, no todo es trabajo cooperativo. Entonces, ¿de qué aprendizaje o de qué tipo de trabajo compartido estamos hablando? No porque yo reúna un grupo de estudiantes alrededor de una mesa y les deje una tarea, eso va a generar mayor aprendizaje. Así que vamos a ver algunos datos importantes. El trabajo grupal no es un trabajo colaborativo, son dos conceptos que no son lo mismo. Cuando hablamos de trabajo grupal, estamos refiriéndonos a algunas de las características que tenemos en pantalla. Los alumnos trabajan juntos, pero no hay dependencia. La típica tarea, ¿no? La docente genera un problema de matemática o genera algún tema o alguna actividad que hay que hacer y entonces hay un grupo de 5, 6, 8 estudiantes, el que fuera el número, y están juntos físicamente, pero no están mentalmente conectados. E incluso a veces no solo no están conectados, sino que están discutiendo entre ellos a quién le toca utilizar el plumón y quién es el que va a escribir, y más bien hay una discusión por el manejo del poder totalmente lejano de lo que significa un trabajo en colaboración. ¿Qué es el trabajo grupal? Cuando este grupo, y no colaborativo, cuando este grupo carece de roles específicos. Por eso, muchas veces, algunos de los miembros de este equipo terminan sintiendo apatía, aburrimiento, empiezan a molestar a otros compañeros, porque si bien hay roles como el que entrega los materiales y el que los devuelve, no todos tienen roles o algunos roles no son significativos. Tercera característica, las tareas que se asignan bien podría hacerse individualmente y no afectarían el producto. Ejemplo, resuelvan el problema. Son 6 estudiantes, uno es el que piensa, otro es el que le escucha y los otros 4 podrían o no participar. El problema podría resolverse sin que los 6 participen, así que la tarea no es lo suficientemente relevante como para movilizar a 6 personas. Por lo tanto, es un trabajo grupal, pero no es un trabajo colaborativo. Otra cuestión también, si un solo miembro resuelve la actividad, eso es imperceptible. El ejercicio del profesor es participen todos, hablen todos, escúchense todos, pero nos damos cuenta muchas veces que en esta distribución es uno el que tiene el comando y si además carece de habilidades sociales, definitivamente es uno el que está trabajando. Los demás solamente siguen indicaciones o tienen una actitud apática, como señalé. Y la última característica de la lista, hay muchas más, se evalúa solo el desempeño individual, no se evalúa la actividad en conjunto. Porque seguramente le ha pasado, si usted coloca una nota a todo el grupo, siempre va a estar la preocupación de que yo puedo afectar por uno a todos. Y entonces los profesores muchas veces nos reservamos esa evaluación grupal para no afectar, o sucede lo contrario, colocamos una nota grupal y en esa nota grupal, si es buena, los que no trabajan se benefician de una manera fantástica, seguramente lo van a querer mucho y lo van a recordar por el resto de su vida. Pero el que tuvo que trabajar el doble, el triple, el cuádruple, porque le interesa tener un buen rendimiento o una buena nota, también lo va a recordar y probablemente sin mucho cariño. Entonces, el tema de la evaluación está muy, muy amarrado con la efectividad de la estrategia de trabajo colaborativo, con esta forma de organizar el aprendizaje. Si usted ya está sintiendo curiosidad de cómo hacerlo para que funcione, vamos adelante. Miren que he cambiado el título en la diapositiva, no hablo de trabajo colaborativo, sino de trabajo cooperativo. Hay mucha teoría respecto a estos dos aportes que se dieron en diferentes momentos, ambos importantes, ambos valiosos, y si pudiéramos notar alguna diferencia, hay consenso en que el trabajo cooperativo se diferencia del colaborativo, en que el cooperativo requiere más presencia del docente. El trabajo cooperativo se distingue porque el docente viene a ser el
maestro de la ceremonia, el director de la orquesta, el que va a definir tareas, el que va a asignar roles, el que va a monitorear el trabajo, a diferencia del trabajo colaborativo que requiere un desempeño más autónomo. Como lo colaborativo requiere más autonomía, consideramos que el trabajo cooperativo es un primer paso, es una primera manera de enseñarles a nuestros estudiantes a trabajar de manera conjunta, porque esperamos y aspiramos a que si ese ejercicio se hace de manera continua, va a llegar el momento en que habiendo aprendido habilidades suficientes, ellos solos van a demandar organizarse solos, estructurar sus roles solos y poder orientar de manera autónoma su aprendizaje. Habiendo hecho esta aclaración, miremos la imagen, por favor. Son dos niños bastante pequeños y tienen un desafío. La pelotita que vemos sobre la hoja de papel periódico no se debe de caer y el piso que tienen, sobre el cual están ellos posando, afirmando los pies, no está parejo. Tremendo desafío. Y si algo está sucediendo entre ellos dos, es una relación de interdependencia. Hay una conexión. Lo que hace uno le afecta al otro. Y si uno falla, esa pelota se va a caer. Eso, ese es el corazón de un genuino trabajo cooperativo. Hay un desafío que difícilmente una sola persona va a poder sacar adelante. Va a requerir del apoyo de otro o de otros. Hay un objetivo común, no es sencillo de lograr, no es una tarea simple, porque si no sería suficiente con que la haga sola, y a la vez esto va a generar una relación de interdependencia. Johnson y Johnson son los padres del trabajo cooperativo, ellos lo bautizaron con este nombre, y ellos tienen una definición muy, muy interesante. Mire, ellos definen el trabajo cooperativo como un sistema de interacciones. No solo son las interacciones que se dan de manera informal, hay un sistema de interacciones. Es decir, hay un profesor que está pensando qué actividad o qué tarea voy a asignar a mis estudiantes en la clase, cómo los voy a agrupar, qué roles van a tener, qué tiempo van a requerir para realizar y sacar a flote este objetivo. Es un sistema de interacciones. El profesor está pensando, ¿me conviene ahora agruparlos de a 2, de a 4, de a 6? Está generando todo un sistema que tiene un objetivo. Dice también que está cuidadosamente diseñado y que organiza e induce. Es decir, hay un propósito, hay un sentido en esa interacción. ¿Y qué es lo que quiere inducir? La influencia recíproca. Es decir, mi trabajo te influye, te afecta y tu trabajo me afecta. Porque en la medida que nos damos cuenta que nos necesitamos, vamos a ir desarrollando capacidades de trabajo en equipo. Si esa influencia recíproca no se da, el trabajo cooperativo no se está dando. Este sistema se va logrando de una manera gradual y progresiva. Más adelante lo vamos a ver con detalle. Avancemos. ¿Cuáles son los elementos básicos para la cooperación? ¿Qué tiene que haber para que hablemos de trabajo cooperativo? La primera, el primer elemento, el núcleo de lo que significa un verdadero trabajo cooperativo es la interacción cara a cara. Y esto es obvio, ¿cómo un equipo podría trabajar si no se está mirando? Pero trasciende el estar efectivamente frente a frente. Con toda la innovación que tenemos a partir de la llegada de las TIC, esta interacción cara a cara puede ser también online y no necesariamente tiene que estar sincronizada en tiempo. Podríamos generar una interacción, por ejemplo, a través de un foro en el que efectivamente estoy leyendo tu opinión y la estoy refutando o la estoy ratificando, pero estamos interactuando. Es decir, yo necesito de ti, tengo que escucharte, necesito decirte lo que estoy pensando, tiene que producirse esa conexión de dos personas o más para que el trabajo cooperativo se dé. Esto es obvio. Sin embargo, cuando uno visita aulas, se da cuenta
que a veces hay agrupaciones de estudiantes y no se miran entre sí, no discuten entre sí. Cada uno está haciendo lo que le toca y es irrelevante lo que hace el del costado. Entonces, cuando hablamos de interacción, hablamos que estamos en acción los dos y nuestras acciones están relacionadas. Segundo elemento, la responsabilidad individual. Cuando el trabajo cooperativo está bien estructurado, este sentido de responsabilidad va a ir de menos a más. Necesitamos entender y más sabiendo cuál es nuestra naturaleza, porque no estamos alejados ni podemos darle la espalda a nuestra naturaleza humana. El ser humano es egocéntrico. El ser humano de manera natural va a buscar el beneficio propio y es un proceso de aprender y es un proceso de construir el darme cuenta que mis acciones repercuten en el otro. Esto sucede, por ejemplo, en cuestiones de habilidades sociales, en cuestiones de comunicación, también sucede a nivel de aprendizaje. Cuando los niños experimentan, y hablo de niños porque esto debe comenzar desde muy pequeños, cuando ellos son expuestos a diferentes situaciones de interacción real, ellos se van dando cuenta y este sentido de responsabilidad empieza a crecer. ¿No le ha pasado a nivel universitario o en el nivel secundaria que el profesor forma un equipo de 5, que uno trabaja al estilo casi de un héroe, uno lo acompaña, por lo menos lo anima, 2 están y no están y a uno definitivamente no le interesa? Bueno, ese es el resultado de que no ha pasado un proceso de formación en trabajo cooperativo. Y esto es lo que necesitamos trabajar. Ahora vamos a ver cómo. Tercer elemento, interdependencia positiva. En la medida que me voy haciendo responsable de lo que me toca hacer, también va a ir creciendo de la mano este sentido de que me necesitan, pero también necesito de otro. Somos interdependientes y esa interdependencia tiene que ver con recursos, qué te toca traer, qué me toca traer, tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con nuestra comunicación, cómo te lo digo para que me entiendas, cómo me dispongo a escuchar tu recomendación, tiene que ver con evaluarnos y decirnos sin afectarnos emocionalmente qué cuestiones necesitamos mejorar para que nuestro equipo salga adelante con el objetivo. Entonces, esta interdependencia se da a diferentes niveles y en diferentes aspectos. Y si no hay interdependencia positiva, difícilmente, por no decir que es imposible, que se genere un trabajo cooperativo. El cuarto elemento tiene que ver de una manera específica con las habilidades sociales, la empatía, la buena comunicación, la capacidad de escucha, y yo le añadiría, aunque la teoría no habla de eso, el perdón, porque hay errores, hay faltas, hay incluso a veces heridas en el corazón que necesitan ser trabajadas para que el equipo pueda funcionar de manera recíproca y en positivo. Y por último, un elemento que no puede faltar es la evaluación al equipo. Yo tengo que mirar al equipo completo. No significa que no miro de manera individual. Claro que tengo una mirada individual, pero no pierdo de vista al equipo con todos sus miembros, no solamente con el que brilla más o el que trabaja más, pero también una evaluación del equipo. Es decir, nosotros, miembros del equipo, tenemos oportunidades para mirarnos, para reflexionar juntos y para darnos oportunidad de mejorar nuestra tarea como equipos. Habiendo hablado de estos elementos básicos, vamos a cuestiones ahora sí muy específicas. El primer aspecto, conformación de equipos de trabajo. ¿Cuántos miembros tiene que tener un buen equipo si queremos trabajar de manera cooperativa y de manera eficaz? Primer principio, el número de miembros va a depender de la complejidad del producto o tarea. Yo puedo hablar de trabajo cooperativo cuando lanzo una pregunta de opinión y les pido que conversen de a 2 o de a 3 y les doy la indicación de que cada uno tome tiempo para que, si es un grupo de 3, los 3 conversen. Pero si voy a hablar de un producto más grande, un mural, un boletín, la participación en una feria, obviamente requeriré más miembros en el equipo.
Segundo principio, cada miembro debe cumplir un rol real y debe tener asignadas tareas específicas. Cuando determinamos el número de miembros del equipo, tenemos que tener claro qué cosas se van a construir dentro de ese equipo y a partir de ahí qué roles se van a generar. Me ha pasado en mi experiencia como maestra y también lo he visto, que a veces los roles se interponen unos con otros, ¿no? Hay un secretario, hay uno que escucha y hay uno que apunta. Y el que apunta pelea con el secretario porque le dice, ¿por qué apuntas si yo soy el secretario? Y en lugar de ayudar, la asignación de roles termina confundiendo. Entonces, los roles lo más reales posibles y lo más ajustado a la tarea. Tercer principio, a más miembros en el equipo, ojo, se requiere más capacidad de comunicación. En primer grado, un equipo de 6, mire, está muy difícil que funcione, porque entre 6 escucharnos y hablar y volvernos a prestar atención es muy difícil por la edad que tenemos. Esto significa que yo tengo que ser consciente que si hay 2 miembros en el equipo, la interacción es una. Si hay 3 miembros en el equipo, yo ya no hablo de una sola interacción, yo hablo hasta de 3 interacciones. Por lo tanto, a más miembros, los mismos miembros tienen que considerar que van a requerir mayor capacidad de escucha. Si no tienen experiencia en trabajo en equipo, la recomendación es que comience con equipos pequeños. Siguiente principio. A mayor cantidad de miembros, menos cohesión. Por lo tanto, si estoy comenzando, no importa si mis niños están en primero de primaria o en primero de secundaria, no voy a generar grupos demasiado amplios si lo primero que me interesa es que ellos se cohesionen como equipo. De a 3 probablemente, de a 4 sea más que suficiente en unas primeras experiencias. ¿Qué más? Cuanto menor es el tiempo disponible para la tarea, menor debe ser la cantidad de miembros. Una cuestión es una tarea que va a implicar 15 minutos, otra es una tarea de 90 minutos y otra es un proyecto de un mes. Por lo tanto, cuanto menos tiempo tenga, menos número de miembros va a ser más saludable. Una recomendación más, cuanto más reducido es el grupo, los miembros se van a involucrar más en el trabajo, ojo, y a mí me va a ser más fácil detectar los problemas que hay dentro del equipo. Por lo tanto, si yo voy a iniciar mi trabajo construyendo habilidades de trabajo cooperativo, la recomendación serán equipos pequeños para poder acompañarlos de una mejor manera y para que ellos logren trabajar de una mejor manera también. Bien, ahora yo ya he previsto la tarea, ya sé lo que van a trabajar mis estudiantes, ya tengo una idea de qué roles son los que van a cumplir, después vamos a hablar de los roles, pero ahora, ¿cómo distribuyo mis 30 estudiantes en los equipos? Y entonces tenemos algunas formas de hacerlo. Seguramente reconoceremos más de una. Primero, distribución al azar. Tengo 30 estudiantes, necesito equipos de 5, entonces son 6 equipos de 5 estudiantes, 30 entre 6 a 5, orden de lista, sorteo, ya están asignados según las mesas, es un tema al azar. Es efectivo porque es imparcial, pero no me garantiza equidad en los equipos. De pronto puede ser que los 2 niños más talentosos estén juntos en un equipo y en otro no haya un niño que pueda ayudar a despegar a los demás miembros del equipo. Puede funcionar, pero tengamos cuidado con esto. Segunda manera de organizar o distribuir a nuestros niños o estudiantes, la distribución asignada por el docente. Esto es muy común porque los profesores tenemos algo dentro de nosotros que ya tenemos el mapa claro con la característica más importante de nuestros estudiantes. Y entonces empezamos, Juan aquí, Pedro aquí, tú Luchito por este lado, Camila ve hacia allá, y empezamos a asignar en función a ciertos conocimientos que tenemos de nuestros estudiantes. Tercera manera, distribución estratificada. Ajá, esto es un poco más serio, porque el docente, que ya conoce a sus estudiantes, no se queda solo con ese conocimiento, sino que se detiene a pensar qué tipo de estudiantes necesito para un equipo. Necesito uno que sea analítico, necesito uno que sea creativo,
necesito uno que sea muy disciplinado, necesito uno que sea distraído, pero que se deje llevar. Y necesito uno que sea muy bueno dibujando, jugando con los colores. Y entonces empiezo a asignar los miembros del equipo, pero atendiendo ciertos criterios claramente definidos. Y esos criterios salen, ojo, de la tarea que yo voy a dejar. Si quiero hacer una investigación acerca de los insectos y quiero que al final mis estudiantes generen un dibujo técnico que refleje cuáles son las características de la estructura de un insecto, yo tendré que pensar qué características necesito para el trabajo con el microscopio, para ir y capturar insectos, para poder convertir esa vista de microscopio en un dibujo literal, la habilidad en las TIC. Y entonces, en función a la tarea, genero los criterios y después asigno a mis estudiantes. Es distinto al segundo nivel que les mostré, donde yo asigno, pero no tengo los criterios muy claros, generalmente por tema de disciplina, por tema de control de manejo de aula, por el tema de motivación recíproca, que no está mal, pero no es tan fino como el tercer nivel. Como lo que nos interesa es construir autonomía de manera progresiva, vamos a un cuarto nivel, que es la distribución estratificada abierta. ¿Qué sucede aquí? El profesor define los criterios. El dibujante, el creativo, el disruptivo, el crítico, el disciplinado, pero ya explicando esos criterios, son los estudiantes los que van formando los equipos. Y lo que hacen los estudiantes es demostrarle al profesor que tienen un equipo completo o lo más cercano posible a lo que se necesita. Esa es una distribución estratificada abierta. Y tenemos una más, que también es muy común, la distribución a cargo de los estudiantes, que es la menos recomendada, ¿no? Menos si es que estoy comenzando a hacer trabajo en equipo, porque obviamente, ¿quién es el que sabe? Tal. ¿Verdad? ¿Quién es el que se va a amanecer? Tal. Y claro, yo no soy muy popular y entonces me quedo prácticamente solo y tengo que quedarme triste, esperar que la profesora haga uso de sus buenas artes para que me integre. Eso no debemos permitirlo, porque además de una carga emocional totalmente negativa, no es estratégico, no es didáctico para lo que queremos lograr. Así que aquí ya hemos definido número de estudiantes por equipo y qué criterios voy a utilizar para formar los equipos de trabajo. Seguimos avanzando. Algunas ventajas de la asignación de roles, solamente el tema de resaltar el desarrollo de habilidades necesarias, la generación de autonomía y esta interdependencia entre los miembros del equipo que es tan importante. Ahora, viene lo bueno, asignación de roles. ¿Cuáles son los roles que como docente yo debo definir para cuando voy a conformar estos equipos? Hay seguramente muchas otras formas de establecer estos roles. Yo me he quedado con 3, porque creo que son 3 fundamentales cuando tenemos que tomar decisiones. Ojo, no significa que todas esas formas de establecer roles tienen que estar en un trabajo en equipo. Lo que voy a hacer como profesor es ver las opciones y tomar decisiones de qué roles son los que yo voy a implementar. Estas son solamente sugerencias, usted al final decide qué roles va a asignar a sus estudiantes. Tenemos 3 tipos de roles, los roles funcionales, es decir, qué roles hay para que el equipo funcione, para que avance en la tarea, para que logre el objetivo. Los roles para construir conocimiento, que tienen que ver con los procesos mentales que yo quiero provocar en el equipo. Y los roles para la autoevaluación del equipo, el proceso reflexivo. Lo vuelvo a resaltar. Un equipo que no reflexiona, un equipo que no tiene tiempo para evaluarse, no es un equipo. No va a generar esa madurez que necesitamos trabajar en nuestros chicos. Algunos roles funcionales, explicar las ideas, quién se encarga de dar las indicaciones, fomentar la participación, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿No? El observar también es un rol. Me tocó participar en una dinámica muy rica, muy interesante,
Nos dieron un desafío a 5 profesores, éramos 4 mujeres y un varón, en una mesa circular. Había que lograr un proyecto en 2 horas y tenerlo impreso, porque después de 2 horas la impresora se apagaba, y teníamos alrededor 4 personas observándonos. Impresionantemente beneficioso para nuestra práctica, nuestro conocimiento acerca de nuestra expertise, nuestra habilidad social. El rol de observador es fundamental cuando se puede implementar. Quien toma apuntes es otro rol funcional. Roles para construir conocimiento. Me imagino la sala de clase distribuida en los equipos y al maestro pretendiendo, asignando y diciendo, a ti te toca ser el crítico. Cuando salga una idea en tu equipo, tú vas a ser el que tiene la función o el rol de, pero ¿por qué? Pero esto no me parece, pero esto en qué va a terminar, eres el crítico. O tú, el que hace preguntas para profundizar. ¿Y cómo más se haría? ¿Y qué más dice el libro acerca de tal o cual tema? El integrador de ideas. Todos damos ideas, pero ¿quién es el que se encarga de ir quedándose o ir registrando lo más importante para generar el consenso? El encargado de verificar la comprensión. A ver, ¿qué comprendiste tú? ¿Qué comprendiste tú? Oh, no lo has comprendido bien. A ver, nuevamente todos le vamos a explicar. Y puede haber muchos roles más, ahí tenemos algunas ideas. Roles para la autoevaluación del equipo. ¿Quién se va a encargar en este momento que estamos reflexionando de pensar en los logros del equipo? ¿Qué logró el equipo hasta este momento? O quién se va a encargar de identificar las dificultades o los problemas que tuvo el equipo. ¿Quién se va a encargar de reconocer cuáles son las habilidades que hemos puesto en acción? Como vemos, son 3 maneras de asignar roles totalmente diferentes, pueden ser simultáneas. Lo que se recomienda es que no haya demasiados roles que sean manejables, que sean comprensibles para nuestros estudiantes, y por eso tengo aquí algunas recomendaciones que nos hacen llegar Johnson en su propuesta de trabajo cooperativo. Veamos cuáles son. Primero, y lo acabo de escuchar justo antes de comenzar el taller, hacer que los niños se reúnan desde muy pequeños, en pequeños grupos de aprendizaje, para que puedan ir generando lo positivo que es interactuar. Al principio, si son pequeños, se recomienda que no haya asignación de roles, que se provoque la interacción. ¿Por qué? Porque de manera natural esto va a ir fluyendo y a partir de ahí el profesor poco a poco irá construyendo las habilidades necesarias. Tengo estudiantes de tercero y secundaria que no saben trabajar en equipo. Comience por aquí porque no es tarde. Punto número 2. Al principio, asignar roles muy simples, poco a poco. Tú lees, tú marcas el tiempo, tú repartes los materiales. Poco a poco, usted puede ir asignando roles cada vez más complejos. Esa es una recomendación que funciona, la he visto funcionar muchas veces. Punto 3. Rotar los roles para que cada miembro del grupo lo ejerza en diferentes oportunidades. Sí es correcto aprovechar el talento de un estudiante si es que lo tiene para que desempeñe un rol, pero lo puedo aprovechar para que otros aprendan a hacerlo, pero no le dejo estancado ese rol de manera permanente a ese estudiante, sino que lo hago rotar, porque me interesa que todos aprendan a trabajar en equipo. Punto 4. Introducir periódicamente un nuevo rol, un poco más complejo. Por ejemplo, ahora te encargas de verificar la comprensión. Y siguiente recomendación, los roles se asignan dependiendo del funcionamiento del equipo. El número, la tarea, el tiempo del que van a disponer. No tengamos cuidado de no atiborrar roles, porque lo único que generamos es conflicto. Y si el tiempo me lo permite, si voy con algo más, gradualmente agregar roles más complejos ya a nivel de sistematización. El hacer que los niños aprendan a sistematizar no es sencillo. No quiero terminar esta parte sin recalcar algo importante. Tiene que haber un momento, tiene que haber una sesión de aprendizaje, porque es difícil que lo logren 10 minutos, de por lo menos, estoy calculando 45 minutos como mínimo, donde usted va a tener que explicar la tarea, los roles, de qué se van a encargar,
cómo va a ser evaluado el equipo, ¿sí? Bien, no sé si el tiempo me ayuda. ¿Vamos un poco más? Bien, vamos entonces. Aprender a trabajar en equipo implica un proceso. Trabajar en equipo es una competencia que no está de manera explícita en las 31 competencias de currículo nacional, pero sí está de manera implícita. Por lo tanto, hay que atenderla y hay que atenderla bien. Este proceso consiste en 5 pasos. Planificar el trabajo cooperativo, explicar los roles, tareas y evaluación. Hay que decirles, hay que mostrar ejemplos a los estudiantes de qué esperamos de ellos. Hay que monitorear el trabajo en equipo, hay que evaluar el trabajo en equipo y hay que hacer feedback del trabajo en equipo. Cuando planificamos el trabajo cooperativo, definimos lo que hemos estado viendo hasta hace un momento. ¿Cuántos miembros? ¿Quiénes se hacen miembros? ¿Qué tareas? ¿Qué roles se asignan? ¿Cómo vamos a evaluarlos? ¿Cuándo vamos a evaluarlos? Cuando viene este momento de la explicación, hay que asignar un tiempo en mi horario dentro de alguna de las clases, comunicación, personal. Si estoy dentro del proyecto, tengo que hacer un quiebre para dedicar un tiempo importante a esta estructuración del equipo para que los estudiantes se den cuenta que no es una casualidad, que hay una intención del docente en aprender a trabajar de esta forma. Hay que explicar las tareas incluso con material escrito, ¿no? Es ideal que ellos reciban una tarjeta, una guía, una separata, donde ellos puedan tener apoyo visual de lo que nosotros queremos que haga. Hay que entregar los formatos de la evaluación. Miren, se les va a evaluar así. Esto es lo que se va a tomar en cuenta. Revisen qué se les va a pedir como equipo. Desde ese momento nosotros ya estamos generando interacciones positivas, interdependencia positiva. Cuando hablamos claro, el promedio de estudiantes reacciona de manera positiva. Pero si solamente asignamos y decimos 30 entre 6 a 5 y este es el producto y vean cómo lo hacen, obviamente el tema no va a salir de manera natural. El tercer momento de este proceso tiene que ver con el monitoreo del trabajo. Dejar trabajo para hacer en casa es cualquier cosa menos trabajo cooperativo. Eso es asignar una tarea. Lo va a hacer uno de ellos, los demás van a descansar, alguno quizás comparta algún refrigerio, pero más otra cosa no va a pasar. El trabajo cooperativo se hace en clase. ¿Va a demorar? Sí. ¿Va a valer la pena? Sí. Preguntas cuando yo, profesor, estoy monitoreando el proceso. ¿Todos los miembros han comprendido la tarea? ¿Todos saben lo que tienen que hacer? ¿Todos tienen claros sus roles? ¿Saben de qué se trata su aporte al equipo? ¿El equipo se comunica asertivamente? Me tengo que dar cuenta quién habla más. Hay algunos que son tan apabulladores con su discurso, quién nunca quiere hablar. Entonces, ¿están comunicándose adecuadamente? ¿Están encaminados al objetivo o están distrayéndose en adornar el formato, el soporte, el papel, la cartulina y han perdido de vista el objetivo de fondo de esta tarea? ¿Se regulan entre ellos? Pórtate bien, escucha, avanza, no te distraigas. ¿Se regulan o es que están trabajando de manera independiente? Miren todo lo que tenemos que ir monitoreando de manera permanente mientras ellos van trabajando en equipo. Se ayudan entre ellos y obviamente monitorearlos implica intervenir, dar soporte para que ellos vayan generando estas interacciones. Vamos terminando. El proceso del trabajo cooperativo tiene dos momentos más, la evaluación con consistencia y la retroalimentación. ¿Qué significa evaluar con consistencia? Evaluar desempeños de cada miembro y dar los resultados de este momento individual a ese miembro y al equipo. Entonces, tú lograste manejar la información relacionada a la Segunda Guerra Mundial, pero yo no solo te lo informo a ti, el equipo se entera cómo estás, porque si tú no logras esto que tienes que lograr, tú vas a afectar al equipo después, ¿ok? Generar responsabilidad individual como miembro de un equipo. Hay una exposición y si tú no manejas estos conceptos y te toca esa parte, vas a perjudicar al equipo. Eso lo tienen que saber, lo tienen que escuchar muchas veces, porque no es algo que está de manera natural en nosotros.
Promover que todos los miembros se impliquen en la tarea hasta que todos aprendan. En una siguiente sesión les voy a explicar con detalle este proceso de evaluación, porque de verdad que es amplio y muy rico y creo que muy importante. La retroalimentación del equipo. El profesor explica los avances en el aprendizaje y en el trabajo conjunto. Es decir, son dos cosas a la vez. ¿Qué estás aprendiendo en relación a los desempeños, pero qué estás aprendiendo en relación al trabajo en equipo? Lograste las fechas, lograste los análisis, lograste la comparación, lograste la reflexión. Y en el trabajo en equipo lograste comunicarte mejor, lograste escuchar con más atención, lograste implicarte más en la tarea. Ese feedback es necesario. Y también es necesario generar espacios y tiempo para que el equipo en su conjunto reflexione sobre su propio aprendizaje y sobre su propio desempeño. Vamos a quedarnos aquí, ¿sí? Y nos queda una parte todavía ligeramente amplia por trabajar. Espero haber podido compartir de alguna manera algunas cuestiones puntuales, específicas del reto que significa trabajar de manera cooperativa. Gracias por su atención.